Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También en Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo y AM Tabá nos pone en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes aquí en Radio Santa Rosa. Estamos muy contentos porque no sé si lo habrán notado nuestros oyentes, pero hemos estado como Dios. En todos sitios. En todas partes, pero nadie nos podía ver. Bueno, sí veían a Susana Villarán, ciertamente. Ayer se realizó aquí una entrevista a Susana Villarán que ha sido muy reproducida. Pero, Abel, no te imaginas. Ahora le decía, Abel, yo aprendí esta mañana todos los noticieros de la mañana y estamos en todos los noticieros de la mañana. Felizmente mis colegas no me han hecho leña por las preguntas, así que tan mal no lo debemos haber hecho como para que lo hayan reproducido. En La República sí, que estuvo acá acompañándonos, pues siempre trabajamos con ellos. Han reproducido íntegramente la entrevista en la edición de periódico. Pero como dice Abel, a todos les agradecemos mucho que se interesen por nuestro trabajo, pero que le reconozcan el crédito a la radio. Miren, a mí no, porque de verdad que no es necesario. Los que están interesados saben que he hecho la entrevista y punto. Pero la radio es una radio chiquita, es una radio pastoral, es una radio que tiene 61 años, 2 años transmitiendo ininterrumpidamente, pero que tiene en realidad en Lima poca recordación. Entonces estos eventos nos ayudan a que la gente conozca un poquito más la radio y se interese por escucharnos. Entonces, si van a usar el material de la radio más pobre y humilde de Lima, de verdad, pues un poquito de, ¿no? Un poquito de cariño, como dice. Algunos lo han hecho, Algunos lo han hecho, hay que decir, algunos lo han hecho. Porque además, aquí, humildemente, cada vez que mencionamos el trabajo gigantesco de otros que nosotros nunca vamos a poder igualar, siempre lo mencionamos, ¿no? No se nos ocurre apropiarnos de lo ajeno. Así que nada, eso, pedirles que por favor siempre que usen este material, que es libre, porque la radio no tiene fin de lucro, que es libre para todos, solamente decir de dónde proviene, nada más, lo que puse, la mínima cortesía profesional. Y bueno, muchas reacciones interesantes a la conversación ayer acá con Susana Villarán, ¿no? Y algunas personas me decían una cosa que es una reflexión que vale para todos, ¿no? Hay a ciertos profesionales a los cuales nunca le debes mentir. O sea, nunca le debes mentir al médico, ¿no? Porque si al médico te dice, ¿y usted, señor, cuántos cigarros fuma? Yo, doctor, yo no fumo. Y claro que fuma, pues, ¿no? Una cajetilla diaria, ¿no? O usted, señor, no sé, ¿come muchas grasas? Yo, nunca, señor, yo pura ensalada. Mentira, ¿no? ¿Y usted hace ejercicio? Sí, doctor, moderadamente, hago ejercicio moderado. Ay, ¿qué es ejercicio? Bueno, camino 5 kilómetros diarios y no vas ni de tu cama al baño. Entonces, claro, el doctor no te va a poder curar, le tienes que decir la verdad. Igual pasa con el abogado. Un abogado penalista, para poder desarrollar una estrategia, en primer lugar tiene que saber la verdad. Susana Villarán ayer le agradeció a sus abogados que no la han abandonado, porque ella ayer señaló que les había mentido. Entonces, eso puede tener probablemente una explicación en la razón por la cual ella hace una declaración pública, pero no la hace dentro del expediente. Y como dijo ayer el fiscal Vela, no cambia en nada su situación hacerla en público. Puede cambiar su ánimo, pero no la situación penal. Si ella le hubiera explicado la situación al penalista, lo más probable, así como cuando uno va al médico sabe lo que va a pasar, lo más probable es que el penalista le hubiera recomendado
insistentemente contar la verdad ante la fiscalía, desde el inicio. Esa hubiera sido la recomendación. ¿Y qué busca el penalista en ese caso? ¿Que te declaren inocente? No, porque sabe que eso no va a suceder. Busca que te rebajen la pena al máximo posible. Ya el trabajo del abogado es otro, ¿no? Es como, a ver, un médico que tiene que amputar, ¿no es cierto? Bueno, tiene que amputar, es terrible, pero ¿qué va a buscar? Amputar lo menos posible, que tu calidad de vida después de la amputación sea buena, ¿no es cierto? Esto es igual. Una vez que está cometido el delito y que no hay más que reconocer que has cometido el delito, pues hay una serie de pasos que seguir. Y esos pasos, como yo comentaba ayer en el programa de la noche, para el caso de Susana Villarán son en este momento muy remotos. O sea, ella no puede ser colaboradora eficaz, porque ya todos los que tenían que aportar algo lo aportaron. Es decir, Barata ya aportó. OAS y aportó. Ambos grupos están bajo el marco de un proceso de colaboración eficaz general para las compañías. Luego, si José Miguel Castro ya habló y Prado ha aportado sus pruebas también, aunque no las han valorado, pero ya todos tenían que decir lo que tenían que decir, la última que habla es ella, entonces su declaración ya no es eficaz. O sea, es colaborador eficaz. Para que seas eficaz, tienes que darle al fiscal información que le permita al fiscal descubrir la verdad. ¿Cuál es el objetivo del fiscal? Descubrir la verdad para poder hacer las imputaciones y poder ganar el proceso. El objetivo del fiscal es conseguir la máxima pena posible. El objetivo de la defensa es conseguir la mínima pena posible. Y esos objetivos entran en conflicto en el proceso. Y siempre va a ser así. Para eso está el proceso. El proceso es un proceso de contradicción. O sea, lo que presenta la fiscalía lo contradice la defensa. Lo que presenta la defensa lo contradice la fiscalía. Esa es la dinámica del proceso. Pero si tú vas al proceso con los ojos vendados, como está yendo el abogado de la defensa, entonces no hay forma que te defiendan. Porque la fiscalía siempre estará un paso adelante. Porque ya tiene la colaboración de los que se han querido colaborar. Y va a sorprender siempre a la defensa que se entera por el fiscal de las cosas que su patrocinador no le ha querido decir. Entonces, nunca le mientan al abogado. Eso no quiere decir que usted, al contarle la verdad al abogado, va a tener que contar toda la verdad en el proceso, porque usted también tiene derecho a no incriminarse. Y eso es un derecho universal en el derecho penal. Yo no tengo la obligación de declarar contra mí mismo. Puedo hacerlo, pero no necesariamente tengo que hacerlo. Entonces, ahí el abogado le va a aconsejar qué es lo que debe hacer. De nuevo, ¿cuál es el objetivo del abogado? De la defensa, sacar el mínimo legal imponible por cualquier sanción que se cometa. Y el otro actor es el procurador. ¿Cuál es el objetivo del procurador? O sea, sacar la mayor reparación posible. En dinero, en especie, en lo que fuera, pero digamos, la mayor reparación posible ¿para quién? Para el Estado. Que el Estado es su cliente. ¿Y el Estado cómo se cobra en estos casos? Con la reparación civil. Entonces hay como ustedes ven, varios actores. ¿Y quién es el árbitro de este partido? El juez. El juez le dice, no señor, usted no, usted sí. Prueba válida, esa prueba no la vamos a valorar, inválida. Entonces va poniendo las reglas del juego todo el tiempo durante el proceso hasta que finalmente emite una sentencia. ¿Ok? En otros sistemas jurídicos, el juez va poniendo todas las reglas todo el tiempo, pero sobre los hechos se pronuncia un jurado. No sobre la norma, sobre los hechos, nada más. Y el juez ya impone la pena. Pero en el Perú tenemos un sistema diferente, donde el juez se manifiesta sobre los hechos y luego sobre la pena. Ahora, el juez no decide nunca solo. Hay pluralidad de instancia. Entonces, lo que un colegiado decide, otro colegiado lo revisa. No hay instancia única. Eso es imposible. ¿Ok? La pluralidad de instancia que está en la Constitución parte del principio también universal del derecho penal de que los seres humanos somos falibles, que nos equivocamos, que cometemos errores, pero que si hay una revisión de un fallo, esa revisión lo que va a hacer es corregir los errores del primer grupo humano.
¿no es cierto? Entonces, de esa manera tenemos una mejor garantía de que el proceso se ajusta a ley, que se han respetado las garantías procesales, que la pena es la adecuada a la conducta. Obviamente, un sistema de justicia puede equivocarse en todas sus instancias. ¿Cuántos casos hay de pena de muerte revisados en los Estados Unidos a la luz de nueva información que resultaron en que jamás debieron haber ejecutado a la persona? Lo cual es terrible. Por eso a mí no me gusta la pena de muerte. Pero es un caso, no le digo común, pero se han encontrado casos en los cuales no debió aplicarse pena de muerte. En el Perú el caso más famoso es el caso del famoso monstruo de Armandaris, que no era ningún monstruo. Al final se supo que Era un ladronzuelo, era un ladrón nomás. era hurto. Ujú. Se dedicaba al hurto, lo que se llama en el Código Penal, pero no era un violador de niños, y eso sí se probó en el proceso. Se probó con pericias que el niño que habían encontrado no había sido violado. Y que sus lesiones después se supo eran consistentes con un atropello. Aparentemente este niño chiquito había salido de su casa en Barranco, lo atropellan y lo esconden en un matorral. Matorrales en la bajada de Armendáriz, donde este sujeto se escondía. Tenía estas covachas, ahora ya no hay, pero cuando yo era chica todavía, tú también, todavía habían covachas ahí en la bajada de Armendáriz. Entonces, como era un habitual de la zona, lo acusan a él de un turronero que vendía en Barranco, cambió su testimonio 20 veces, ¿ah? O se contradijo varias veces, pero enseñaba una moneda y decía, con esta moneda me pagó el turrón y tenía en la mano al niño. Y este señor murió gritando que era inocente, ¿eh? Hasta en el momento en que la bala, porque lo fusilaron. ¿Sí? Hasta el último minuto, fue cura, fue todo, hasta el último minuto, dijo todo el tiempo, yo no lo he matado, yo soy malo, yo soy ladrón, yo he hecho cosas malas, pero ese niño yo no lo he tocado. Y lo fusilaron igual. Y como digo, después se ha examinado mucho este caso, parece que estaba claro que fue un problema de discriminación, además racial, porque se trataba de un moreno que horrorizó a la ciudad. Imagínense ustedes, en los años 50, un moreno viola a un niño, era una cosa pues espantosa. Si ustedes hablan con gente mayor, con sus abuelitas, les van a recordar que fue una cosa monstruosa. Y la prensa, que también es un caso muy mediático, lo bautiza como el monstruo, ¿no? Entonces, cuando a ti ya te bautizaron como el monstruo, pues es bien difícil que te saquen el moto de encima, ¿no? El proceso duró unos 5 años, pero finalmente lo terminaron fusilando. Y esto ocurre durante el gobierno de Odría, con problemas políticos dentro del gobierno de Odría, que era una dictadura militar, que necesitaba este tipo de noticias en primera plana para distraer a la población de las roturas que habían dentro del régimen. Entonces, la justicia pues es bien complicada, como ustedes ven. Sí se puede equivocar, por supuesto que se puede equivocar, pero todas las garantías que se toman para que no se equivoque. Se toman para que las personas que van a perder su libertad, felizmente en el Perú ya no la vida, pierdan su libertad de acuerdo a lo que establecen las normas, no por capricho. Aunque claro, sí, y eso hay que reconocerlo, siempre hay un margen de subjetividad, ¿no es cierto? Los jueces tratan de ajustarse en sus resoluciones al tipo penal todo lo que pueden, pero siempre hay un margen de subjetividad. Veamos ahora, a la luz de todo lo que les he explicado, el caso Inostroza. No es una corte peruana, es una corte española, pero los principios son los mismos, son principios universales del derecho. Entonces, ¿qué hace la corte? La corte revisa los tipos penales en el Código Penal nuestro que se asemejen a los que están en el Código Penal español. Y encuentra que efectivamente hay algunos parecidos en patrocinio ilegal, en tráfico de influencias, en negociación incompatible, pero encuentra también que el delito de organización criminal, tal como se concibe en España, no se cumple en la conducta del señor Inostroza. Hay que decir que tampoco como se concibe en el Perú, porque organización implica pluralidad de miembros. ¿Cómo me voy a organizar si estoy solo? Es como si yo solito soy organización criminal. No, pues solito no eres organización criminal. Organización criminal implica una pluralidad de agentes con distintos roles, ¿no? Uno manda, otros obedecen, o uno tiene más peso en un momento y después el otro. Los liderazgos pueden cambiar, pero hay cierta organización. Muy bien.
Entonces, cuando el caso fue llevado al Congreso para que el señor Inostroza se le levante el fuero, porque tiene antejuicio por haber sido vocal supremo, eh, lo que se solicitó fue incluir el delito de organización criminal. ¿Y qué hizo el Congreso? No lo olviden, el año pasado en octubre. Lo que hizo el Congreso fue no aprobar organización criminal para los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que eran sus compinches en las llamadas telefónicas. Los hermanitos. Los hermanitos, que también estaba incluido el señor Camayo. Miren, a ver, una llamada telefónica en la que el señor Camayo le dice a Inostroza que se tiene que reunir con la señora K. Y él dice así genérico, nomás dime cuál es la señora K. La de la fuerza, pues, la de la fuerza número 1. ¿Para qué quería reunirse la señora K con Inostroza? Para ver la casación que se va a ver ahorita en la Corte Suprema. Esa casación se tenía que ver hace un año. Pero no por prisión preventiva, sino por control de proceso. Keiko Fujimori estaba pidiendo que al vencerse ya casi los 3 años de investigación preliminar, la sacaran del proceso. Simplemente que archivaran todo. Y estaba a punto de lograrlo en la Corte Suprema porque Inostroza controlaba la sala que él presidía. Entonces, ¿cómo no va a haber organización criminal? Hay un empresario que llama y un vocal de la Corte Suprema que ejecuta y que además controla una sala de la Corte Suprema para que hagan lo que él quiere. Eso, por supuesto, tiene que mostrarse en un proceso, pero no solamente es con ellos, sino también con Walter Ríos y con la Corte Superior del Callao, que él controla al haber sido presidente de la misma Corte, y también con los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Entonces, es decir, es parte de una organización criminal donde hay un grupo de magistrados en el Callao, empresarios que pululan alrededor de estos y también miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Entonces, controlan nombramientos, controlan la Corte Superior del Callao, controlan la posible llegada de Walter Ríos a la Corte Suprema. Todo esto lo controla Inostroza. Y por otra parte, también controla el resultado de ciertas sentencias. Como por ejemplo la casación de Keiko Fujimori. O como por ejemplo, graves hechos de violación de menores. Porque esa llamada ustedes la han escuchado. ¿Qué quiere? ¿Que le baje la pena o que lo absuelva? ¿No? Terrible eso. Entonces, claro, muy bien. Con toda esta información, la Corte, la Audiencia General de España, que es el equivalente a una Corte Superior, le ha dicho al Estado peruano, por tráfico de influencias, sí, te lo llevas. Por patrocinio ilegal, también te lo llevas. Hasta por negociación incompatible, te lo llevas. Pero por crimen organizado, no, porque tu Congreso ha dicho que este señor no tiene socios pues en su crimen organizado. No hay organización criminal. No hay organización criminal porque está solito. Y ha dicho también, y eso es interesante, que no basta con decir que hay amistad entre estas personas o que hay un trato cordial entre estas personas. No basta con decir que se reúnen o se conocen para que haya una organización criminal. Entonces, inmediatamente, este es el mundo al revés, ¿eh? Esto es evidente culpa del Congreso, pues no se pasen, ¿eh? Y Úrsula Letona se presenta a ir a los medios a decir que no, que es culpa de la Fiscalía por un mal cuadernillo de extradición. Entonces, ¿cómo va a ser un mal cuadernillo de extradición si justamente se están pronunciando sobre ese punto? Y dicen específicamente lo que ha hecho el Congreso. Y luego ataca al señor Pacori porque dice que el señor Pacori, su colega del Congreso, hizo una mala acusación. Pero el señor Pacori acusó por crimen organizado también. Los que votaron en contra fueron los fujimoristas y los apristas. Ellos fueron. Entonces, que no sean los locos. Pues es muy divertido. ¿Cómo se echan las culpas los unos a los... Nosotros no hicimos nada. Ha sido la Fiscalía. Ha sido la Fiscalía ya. ¿Y por qué la Audiencia General dice que el Congreso no aprueba la organización criminal con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Eso está en blanco y negro. ¿O qué parte no leyeron? No, es que no han probado porque ustedes mismos no han ayudado en nada. Pero el señor Inostroza llegaba a España con una acusación del Congreso diciendo que había organización criminal y que se le estaba persiguiendo por esa materia. Eso hubiera bastado para que la audiencia lo entregara al Perú por esa materia. Y ahora les explico algo que les va a parecer complicado, porque muchos me dicen, oiga, pero nosotros somos un país soberano, lo traemos y lo juzgamos por lo que queramos. No. A ver, ¿cuál es la idea en la extradición?
La idea de la extradición es que una persona que es natural de este país o que ha cometido un delito en este país no está en este país. Hay que traerlo, ¿ok? Pero hay que traerlo bajo las reglas del país donde se encuentra. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que nos dice el país donde se encuentra es, primero, tiene que haber doble imputación. Es decir, si es delito en tu país, también tiene que ser delito acá. Si no hay doble imputación, no hay extradición. Segundo, lo vas a juzgar, pero solo por aquellas cosas por las cuales yo te lo extradito. Complicado. En el caso de Alberto Fujimori, extraditado de Chile, se le extradita por una serie de procesos y cada vez que el Estado peruano ha querido ampliar, ha tenido que solicitar a Chile la ampliación. Y una vez solicitada, en esas circunstancias se ha vuelto a juzgar, se han emprendido nuevos procesos. Pero en el Perú no se le puede acusar por ningún hecho anterior a su llegada a Chile. Se le puede acusar, si hoy día el expresidente Fujimori comete un delito, por supuesto, pero no se le puede acusar por los delitos de su primer gobierno y su segundo gobierno. ¿Se dan cuenta? Igual, si Nostroza lo traen con esta sentencia, con la que tenemos a la vista, así se llama efectivamente a la vista, muy bien, con esta sentencia solamente negociación incompatible, tráfico de influencias y ¿cómo se llama? Patrocinio ilegal. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ahí tiene pues varios delitos, ¿no? Ya, vamos a ver cuál es el problema. ¿Por qué es tan importante esta historia? A ver, patrocinio ilegal tiene máxima 2 años. Solo 2 años. Máxima, ¿ya? Negociación incompatible tiene máxima 6. Ya, eso es un poquito más. Y tráfico, para su caso, porque es funcionario público, tiene 8 de máxima. ¿Ok? Ustedes dirán, sí, no, las penas se suman. Espérense un ratito. Criminalidad organizada puede llegar hasta 35 años de pena. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, en un escenario donde puedes estar discutiendo, no les digo 35, pero 20, 15, etcétera, porque es lo que quieras, hasta 35, versus un escenario donde la máxima es 8, estás en otro escenario. Porque además, el señor Gregorio Nostroza puede llegar al Perú, se presenta ante el juez y dice, sí señor, yo le reconozco a usted que he estado traficando influencias. Sí, sinceramente se lo confieso, señor juez. Ah, confesión sincera, perfecto. ¿Cuál es la mínima en tráfico? 4. Ya, le podemos rebajar por debajo de 1/3 del mínimo legal. Pero son suspendidas, se va a su casa con 2 años. ¿Se dan cuenta? En cambio, me parece que en organización criminal el mínimo es 10, creo, o 15, ya me estoy confundiendo. Entonces no hay forma que aunque confiese, se tiene que ir a la cárcel. En cambio, en el otro no. Ahora, la defensa de Nostroza está apostando a que lo absuelven, a que no autoricen la extradición, porque la Corte ha dicho que en estos tipos penales alcanza el mínimo de tipificidad. El mínimo, pero no el máximo de tipificidad, o sea que pueden pelearlo. Ayer me preguntaban si había apelación o no. Yo, también por principio universal del derecho tiene que haber doble instancia, como les he explicado. Algunas personas me decían que no, pero sí, lo que pasa es que no se llama apelación, es un nombre muy bonito, se llama derecho de súplica. Y es ante la misma audiencia que puede revisar con nuevos elementos. Pero una vez que eso termina, es cosa juzgada. Y nosotros tenemos el principio de non bis in idem. No se puede juzgar a una persona 2 veces por los mismos hechos. Tendría que presentarse nuevos hechos para poder acreditar la organización criminal. ¿A dónde? En la audiencia de España. Tendríamos que seguir litigando allá. Por eso es que el señor Nostroza se fue a España. Sabía perfectamente que ahí podía acotar el proceso y sacar un proceso mucho más ajustado para su excarcelación. Ahora, inhabilitado queda. O sea, ya no va a estar en ninguna función pública. No lo creo por varias razones. La primera, porque la inhabilitación puede tener un plazo de 2, de 4, de 6 años. ¿Ok? Y lo segundo es que tendría que volver a presentarse ante la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué Junta Nacional de Justicia va a aprobar
un examen del señor Inostroza, que dicho sea de paso, ya había salido de la judicatura y ha vuelto a entrar. Primero quiso ser fiscal, después quiso ser juez, después entró por la Corte Superior del Callao, llegó a ser presidente de la Corte y de ahí a la Corte Suprema. Ese ascenso sí fue un poco meteórico, la verdad. Bueno, vamos a hacer una pausa. Tenemos preguntas ahí seguramente. Sí, hay preguntas y volvemos. Y volvemos y en un ratito vamos a llamar a Fernando Rospigliosi, que va a estar con nosotros esta mañana. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. En un convento festejaban los hermanos, se oían risas y alegría de sonoros cantos. Dígame. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. En la fraternidad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Y bueno, hay que señalar algunas preguntas que quedan en el tintero acá. ¿Cuál era el...? ¿Por qué el caso de Inostroza ha avanzado rápido? ¿Por qué Toledo? Ah, eso es lo que te decía, ¿Por claro. qué Toledo ¿Por qué demora Toledo tanto? demora tanto? Bueno, porque una cosa es España y otra Estados Unidos. Los problemas de un gobierno federal, entre otras cosas. A ver, como ustedes saben, la extradición tiene un contenido político. Entonces, primero tiene que ser aprobada en el Perú por el Consejo de Ministros y el Presidente de la República. Y después la Corte Suprema la solicita. En los Estados Unidos es el Departamento de Estado el que tiene que aprobar la extradición. Una vez que el Departamento de Estado aprueba la extradición, se solicita a un juez federal del Estado en donde se encuentra la persona ubicada iniciar el proceso de extradición. Y es un juicio también. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, el asunto está todavía atracado en el Departamento de Estado, que no ha autorizado todavía a una corte que vea el caso. Y la corte fija fecha y día de acuerdo a sus posibilidades. Y eso puede ser mucho tiempo. En Estados Unidos demora mucho más. Se ha logrado varias veces, pero no a la velocidad que hemos tenido con España. Eso sí hay que reconocerlo, porque y nosotros se ha ido hace 7 meses, hace un mes le dieron libertad y ya en este momento tenemos por lo menos la primera sentencia. ¿Significa que regresa mañana? No, significa que hay falta ver pues cómo se resuelve el derecho de súplica, ¿no? Que es otra historia. Y bueno, estamos en la línea telefónica con Fernando Rospigliosi para hablar un poco de la coyuntura política, que bueno, sigue estando muy movida en el marco del caso Lavallato. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Rosa María. Bueno, hablemos primero del caso de Susana Villarán. Yo anoche hablaba con Indira Wilke y le preguntaba ¿qué tan duro es esto en términos políticos para la izquierda peruana? Que está tratando de desmarcarse de ella, ciertamente, pero quería preguntarte a ti como observador. Creo que es durísimo porque Susana Villarán fue una representante de la izquierda, de un sector de las izquierdas, porque hay varias izquierdas, pero de un sector muy importante de las izquierdas que
llegó a ganar una elección y a obtener un cargo público importantísimo, la alcaldía de Lima. Entonces, el caso de corrupción en el que está involucrada, yo creo que significa un golpe durísimo para las izquierdas, ¿no? Muestra que en realidad el problema de la corrupción no es ni mucho menos un problema ideológico, como ha venido sosteniendo la izquierda, que ellos pueden tener errores, pero son éticos, morales, y en el lado de la derecha hay corrupción. Ahora está demostrado claramente de que no es así, que la corrupción está en todos lados y que no distingue ideologías. Y en el caso de las izquierdas, en cualquier lado de las izquierdas, porque otro sector como el de Gregorio Santos está embarrado hasta el cuello con casos de corrupción igual de graves o peores que el de Villarán, ¿no? Claro, porque en ese caso es peculado, ¿no? Es la apropiación ilícita de dinero del Estado. No, ni siquiera pidió la coima a un tercero, sino se ha robado la plata del Estado, que es más grave. Claro. Ahora, en el caso de, digamos, de lo que estamos viendo, casi todos los casos pasan por aportes de campaña. Es decir, ha habido aquí en los últimos 10 años y seguramente en los últimos 50 años un desmadre en materia de cómo se financian las campañas políticas. ¿No es esa la madre del cordero de todo este asunto? No, yo creo que no, porque en efecto, como tú dices, todas las campañas políticas han sido financiadas de esta manera. Claro. Las campañas políticas no se financian con aportes de los militantes de los partidos, que en realidad son muy pocos, y en el Perú no hay la costumbre, como en otros países, de aportar para una campaña política. Entonces los fondos se disfrazan con cócteles, con rifas. Eso lo hacen todos los partidos, absolutamente todos. No hay uno que no haya hecho eso, no hay uno que no haya recibido plata bajo la mesa en todas las últimas campañas políticas. Pero algunos consideran eso una suerte de coima adelantada. Yo creo que no es así. Yo creo que cuando gente con plata, que es la que puede poner lo suficiente para financiar una campaña, hace eso, lo que tiene es una especie de puerta de entrada, una puerta abierta para conversar con el eventual ganador de una elección. Pero eso no necesariamente significa una retribución luego cuando esa persona esté en un cargo público. Lo que hay después son ya coimas por obras. Ahora, lo que tú preguntas es muy interesante. Están involucrados por recibir dinero en campañas. ¿Cuántos corruptores están presos? ¿Cuántos de los que han pagado dinero para obtener obras, muchas veces sobrevaluadas, están presos? Que yo sepa, ninguno. Hasta este momento, ¿no? Estuvieron presos en un momento, pero en este momento no hay acusaciones, así es. Y ahora recién estoy viendo en el periódico que algunos de los de estas empresas del Club de la Construcción están ya empezando a ser, en fin, investigados, ¿no? Pero es muy curioso lo que está pasando en el Perú ahora. Claro, lo que pasa es que los más grandes corruptores, que eran los brasileros, han negociado sus acuerdos, ¿no es cierto? Y han entregado toda la información. Ahora falta el otro grupo de corruptores, que es efectivamente empresarios vinculados a la construcción o a otras actividades, no lo sabemos, que han financiado irregularmente campañas políticas, con o sin el ánimo de conseguir un favor después, pero en el fondo, lo que hay aquí en el origen de los que no han sido funcionarios públicos es una práctica, yo diría así, consuetudinaria, de que de esa forma se financian las campañas. Y cuando se han estrellado con una realidad donde la fiscalía imputa por esa práctica lavado de activos, pues el mundo se vino abajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa es la razón por la que Keiko Fujimori está presa, porque los Humala estuvieron presos. Básicamente esa es la razón, no hay otra. Claro, pero yo insisto, ese no es el problema. El problema es cuando se coimea para obtener obras, ya sea del gobierno central, de un gobierno regional, de un municipio. Ese es el problema fundamental. El problema no es el financiamiento de las campañas. Es un tema, sin duda, pero lo grave
es cuando se colmea para obtener Así obras es. públicas. En el caso del municipio de Lima y de Susana Villarán están todas juntas. Exacto, Porque ahí hubo exacto. financiamiento Por eso es de, confuso el caso, pero la están todas campaña, juntas. En este caso de la revocatoria, cuando estas empresas que financiaban la campaña tenían contratos con el municipio. Ahí están las dos cosas juntas. Exacto. Pero en otros casos no. Claro. No, evidentemente hay casos acá de coima pura y dura, ¿no? El caso de Alejandro Toledo, por ejemplo, ¿no? Yo te pago para que tú me des la obra. O sea, así de brutal. Y paga una cantidad. O el caso de Alan García con Nava y con Atala y sus confesiones, ¿no? Entonces pago, me das una obra, tú me guardas, me das perfectamente probado y efectivamente esos son los delitos graves. Pero a lo que voy es que yo estoy de acuerdo con usted en que yo he sostenido desde el primer día que eso no es lavado de activos. Sin embargo, la Fiscalía tiene otra posición y en algún momento tiene que haber un desarrollo normativo para que finalmente se ponga fin a esta discusión y se establezca cuáles son las reglas que todos tienen que cumplir bajo el procedimiento de ir presos en una campaña política, con lo cual ya terminamos con la discusión. Bueno, claro. Yo supongo que eso tiene que ya establecerse claramente, ¿no? Pero me parece que la cosa está descentrada en el sentido de que lo más importante, el pago de sobornos para obtener obras sobrevaluadas o no, realmente es el tema más importante. Lo que tú has mencionado, en el caso de Toledo, por ejemplo, es clarísimo, pero además hay no solamente que se pagaba para obtener obras sobrevaluadas, sino que a veces se construían obras que no eran necesariamente las más importantes. El caso de Interoceánica Sur o el caso del gasoducto, que son obras muy cuestionadas, porque eran obras gigantescas en la cual se gastaban miles de millones de dólares y que no eran realmente las más importantes o las más necesarias para el país. O sea, se desviaban fondos hacia cosas que no eran las prioritarias y se desviaban fondos por una sencilla razón, porque habían grandes coimas que pagaban las empresas para que el gobierno, en este caso, realizar esas obras, ¿no? Claro. Ahora, salgamos un momento del tema anticorrupción y vamos de nuevo a la difícil relación entre legislativo y ejecutivo, que es un tema que también nos preocupa. El presidente de la República ha insistido en su reforma política, varios voceros del gobierno también, no hay respuesta positiva desde el Congreso, más bien una respuesta un poco agresiva, y parece que la reforma política de Martín Vizcarra se está hundiendo junto con su popularidad. ¿Cómo ve esta relación? ¿Hay algún futuro para la reforma política? Bueno, es muy difícil porque hoy día hay un editorial interesante del Comercio donde aborda ese problema y concluye diciendo que no se puede convencer a alguien a empellones, ¿no? Que es más o menos lo que está tratando de hacer el gobierno con el Congreso. La reforma política es un asunto que afecta obviamente a todos los grupos políticos y eso requiere una negociación difícil, dura, pero también requiere pues operadores y llegar a cierto tipo de acuerdos. No todos pueden obtener todo lo que quieren. Esa es una negociación. Una imposición es que uno sale ganando con todo, se lleva todo. Pero una negociación es que se transan ciertos puntos. Yo he visto que hay opiniones muy diversas sobre lo que ha planteado la Comisión Tuesta, que ha hecho un trabajo muy interesante ciertamente, pero hay opiniones no solamente de los grupos opositores en el Congreso, sino de otras personas que ponen en cuestión ciertos temas, ¿no? Entonces, me parece importante que se discuta un tanto tomando algo de distancia de las pasiones del momento, ¿no? Porque sin duda el gobierno está usando eso para aplastar al Congreso, para ganar popularidad. Es lo más sencillo del mundo atacar al Congreso, que está absolutamente desacreditado, y con eso levantar la popularidad. Pero claro, creo que pero ni siquiera ataca mucho, ¿no? Porque ha sido, la verdad, este verano y estos primeros meses del año, la actitud frente al Congreso ha sido un poco debilona, ¿no? O sea... Bueno, pero claro, te han vuelto ahora a la carga, ¿no? Entonces, ojo,
por ejemplo, la primera gran reforma política que hizo el presidente Vizcarra ha sido un desastre, la no reelección de congresistas, y en eso creo que coincidimos muchos. Eso es lo único que ha hecho es empeorar el sistema político. Y ojo, no por aplastar al Congreso y lograr aumentar la popularidad de Vizcarra, se puede llegar a ciertas cosas que pueden seguir empeorando las cosas para después del 2021, ¿no? Bueno, esperemos, pues ojalá que haya por lo menos una ventana de oportunidad donde se pueda discutir con algo de seriedad los temas que están puestos sobre la mesa ahora, que son realmente complicados. Hay cosas más o menos obvias como eliminar el voto preferencial y ese tipo de cosas en las que hay una mayoría de las personas que conocen de estos temas están de acuerdo, pero hay otros que son más discutibles, como la elección de Congreso en una segunda vuelta, donde hay argumentos fuertes en contra de esa posibilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que ojalá que se pueda llegar a una discusión más seria sobre el tema, que es importantísimo, ciertamente. En algún momento, ojalá. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Rospigliosi por estar esta mañana unos minutos con nosotros. Vamos a la pausa. Esto es Radio Santa Rosa y ya volvemos en un instante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 31 de mayo y podrás participar del sorteo de paquetes dobles turísticos a San Andrés, Colombia y Tarapoto. Además, se sortearán televisores de 40 pulgadas y tablet. Recuerda, el pago vence el 31 de mayo. Visítanos en www.sat.gov.pe y en nuestras redes sociales. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Pumaqui Estéreo y AM Tagua nos pone en todo el país. Rosa María Palacios. Bueno, muy bien. También ayer paro agrario a nivel nacional, ¿ah? Paro de 24 horas, ¿ah? Ojo, paro, no huelga, paro. Ayer en el centro, acá, han estado varias calles ocupadas. Durante la mañana hubo una marcha, miren, entonces sí, no podíamos salir. Sí, yo me quedé atracada un rato en el tráfico también. Pero está muy bien. En la medida en que no hayan disturbios, pues está muy bien. La gente tiene todo el derecho del mundo a protestar. Pero sí, me parece que en Lambayeque han habido algunos incidentes que son de lamentar. Y de nuevo, no se pueden tomar carreteras. Ahí donde las trancaron por algunos minutos, la policía intervino, despejó las carreteras y francamente se hizo un buen trabajo policial. Porque además no hay nada más contradictorio, ¿no es cierto?, para la agricultura
que cerrar las carreteras. O sea, justamente si hay una actividad que se perjudica, pero brutalmente con un cierre de carreteras, es la agricultura y la ganadería. O sea, si tú no puedes recoger leche del valle, no puedes procesarla. Te cierran la carretera y ¿qué? ¿Las vacas no las ordeñas? Las tienes que ordeñar igual. ¿Y qué haces con la leche? Igual, si tú no puedes sacar los productos del campo y llevarlos a centros urbanos donde los van a consumir, porque no te vas a comer toda la papa tú sentada sobre ella, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer con tu cosecha? Entonces la agricultura y la ganadería y en general la crianza de aves, etcétera, vive gracias a que hay un buen sistema de carreteras. Una de los dramas, por ejemplo, cuando hay fenómeno del Niño, todo este corte en el norte, conocí a un empresario de pollos vivos, que distribuye pollos vivos a nivel nacional. Y claro, te cierran 3 días, 4 días, una semana la carretera, ¿ya? ¿Qué haces con tus pollos en el camión? Se te mueren todos. Entonces, la agricultura, las venas por las que los productos recorren el país son las carreteras. Entonces, cerrar una carretera es lo más antiagrícola que hay, lo más antiganadero y antiagrícola que hay. Pero sí, el paro tenía algunas razones que habían que ser atendidas. O sea, siempre hemos tenido una situación con la agricultura que ha sido muy complicada ya desde la reforma agraria. Es decir, el Estado se ha prácticamente retirado de lo que es asistencia técnica, se ha retirado prácticamente de lo que es planificación agraria y se ha retirado de algunos sistemas de financiamiento que puedan ser razonables, porque se han intentado sistemas de financiamiento que han sido fatales, pero fatales para la agricultura y lo único que han originado es la quiebra de la banca de fomento, pues porque, o sea, no se puede subsidiar lo insubsidiable, ¿no? Entonces, sí tenían toda la razón del mundo los trabajadores, no solamente los trabajadores, sino los agricultores en general, que son también pequeños empresarios, de protestar. Y así lo han expresado el día de ayer. Ahora, la ministra de Agricultura es la que tiene que discutir con ellos cuáles son esas condiciones que creen indispensables para la mejora de una actividad que es importantísima y donde el Perú es muy competitivo en agroexportación en algunos productos. Hay mucho ahí por hacer y puedes reconvertir la agricultura peruana hacia una agricultura de agroexportación que puede ser muy interesante para pequeños agricultores a través del acopio de grandes, pero todo eso se tiene que hacer pues con un mínimo de capacitación, investigación científica, mejoramiento de mucho de la productividad que no se mejora. Hay lugares del Perú que son sumamente productivos por hectárea, hay otros que no. Entonces todo eso se tiene que discutir, pero efectivamente el agro está siempre como abandonado en la agenda, ¿no? Y lo que pagamos por los productos agrarios en las ciudades como Lima, por ejemplo, muchas veces no refleja el esfuerzo de las personas por traer esos productos a la mesa, ¿no? O sea, ¿qué es lo más barato de tu compra cuando vas a comprar? La verdura, pues. ¿Sí o no? ¿Qué es lo más caro? Todo lo que es derivado del petróleo. Detergente, jabones, todo lo que es derivado del petróleo es más caro. Lo más barato, la verdura. O sea, mira, que con 50 soles de verdura, para ti tu mamá, olvídate, la quincena, no puedes comprar tanto porque se valora, ¿no? Pero fruta sí es más caro, eso sí es verdad. Pero la verdura, o sea, cebolla, papa, y arroz, que es lo fundamental, un poquito de ajo y sal y pimienta y ya estás, ¿no? Entonces la verdura es lo más barato, es lo más sano, además, ojo, hay que comerlo, pero no necesariamente es el precio, digamos que siempre dicen, pues hay un subsidio del campo a la ciudad, ¿no? Los precios se formulan en el mercado mayorista de Lima sobre la base del ingreso y la oferta y la demanda, pero también es verdad que hay problemas, todavía hay problemas de comercialización. Y si bien en Lima están más o menos resueltos con el mercado mayorista, en otros puntos del país todavía no lo están. Y todavía hay graves problemas de infraestructura para poder sacar producto, ¿no? Y piensen ustedes en café, piensen ustedes en cacao, en todos los productos que se hacen en selva, ¿no es cierto? Que son productos complicados de sacar, todavía porque no hay infraestructura para sacar.
Eso. Así que paro agrario ayer, lo mejor para los agricultores, pero ayer también, y no hay que olvidarnos porque nos quedan poquitos minutos, fue 13 de mayo. Esto es una 13 de radio mayo. pastoral, nos olvidamos por completo, ¿no? 13 de mayo es la Virgen de Fátima, por si acaso, hijito, que me estás mirando. ¿Qué pasa el 13 de mayo? Virgen del Fátima. ¿Nunca has cantado? El 13 de mayo, la Virgen... ¿No has cantado? Bajó de los cielos, a Coba iría, ¿no te acuerdas? Ya, eso. Y es, claro, y es, ¿qué? ¿35 años de qué? Ah, sí, pues por ahí voy, pues no te adelantes, pues. A ver. Y a ver, me contaba que, claro, ayer con todo el laberinto de Susana Villarán no pudimos hacer recuerdo, pero hace 35 años, un 13 de mayo, Abel vino a Radio Santa Rosa. ¿Qué? No, Naila, ustedes son más jóvenes que 35 años, pues, ¿qué se van a acordar? No habían nacido. Ya sé que Eduardo no, que era mayor, que ya estaba pegado a la antena Eduardo, pero 35 años, Abel. 35 años. Eso es más que un matrimonio bien avenido. 35 años acá en la radio. Así es. Un 13 de mayo del año 84. 4. O sea, todavía estás en la universidad. Estaba en la universidad, está en cuarto ciclo, creo. En cuarto ciclo de educación, en la Católica. ¿Y cómo llegaste acá? Por un proyecto educativo. O Para sea, hacer radio educativa. ya, solo para hacer la radio educativa. Por un día. Me quedé. 35 años después, acá sigue. Es el productor general de la radio. Y probablemente la persona que más tiempo tiene trabajando en la radio, ¿no? No, Eduardo. Eduardo. La audiencia debe imaginarte que Eduardo tiene 1000 años, ¿no? Porque siempre acá todos lo fastidian, pero Eduardo ya estaba acá cuando yo... Sí, Eduardo es más antiguo. Eduardo siempre está acá. Ayer también fue santo de Naila y no la saludamos. Ah, no, yo sí la saludé tempranito. Sí la saludé. Sí le di su abrazo. Entre todo el alboroto logré saludarla. Después ya fue imposible. Cumpleaños de Naila, ¿no? 13 de mayo y además es un devoto de la Virgen de Fátima, porque además la trajo para acá. Lo trajo para acá un 13 de mayo, no lo soltó. Y es devoto de la Virgen de Fátima. Me decía a ver que le debe un milagrito a la Virgen, además. Sí. Se salvó de una operación. Sí, ¿Qué tal? Sí. Por intercesión de la Virgen, ¿eh? Así que ya saben, hay esperanza para todos ustedes, muchachos que nos miran así con cara de sí, sean un poquito más devotos, de repente pueden mejorar un poco sus vidas. Quiero agradecer también nuevamente al señor Carlos Rodríguez. Ayer acá se han comido un chifón, ¿no? Sí, si viera la cara, señor Rodríguez, así, con la mano así. Y él siempre me escribe cartas muy simpáticas, no solamente deja la torta, sino hace una carta muy, muy prolija, muy, muy simpática, y me dice que esa receta es una mezcla de una receta de Sandra Plevisani con unos trucos que le dio una amiga a su mamá. ¿Ok? Riquísimo, ¿no? No, además le sale bien inflado, que el chifón para que te salga inflado tiene sus trucos, no es tan fácil. El señor Carlos Rodríguez, de quien quiero hablar 2 minutitos, es una persona que viene luchando hace varios años con una injusticia muy grande. Nos hemos conocido a través del Twitter, es un seguidor de este programa. El señor Carlos Rodríguez tiene varias enfermedades degenerativas, crónicas, pero siempre se ha cuidado y sale adelante, tiene esclerosis y algunas otras cosas que en invierno me contaba lo afectan más que en verano. Es asegurado de salud y estaba casado, es viudo actualmente, no tiene hijos, no tiene mucha familia, sus padres ya murieron, su hermana también, y él tenía una relación muy bonita con su esposa, y a ella le da cáncer. A pesar de que él estaba enfermo, a ella le da cáncer, la lleva a la Almenara, donde él también se atiende, y en el Almenara le diagnostican un linfoma, pero en vez de no Hodgkins, le dicen que es Hodgkins y era no Hodgkins. ¿Te das cuenta de esas confusiones? El tratamiento que le hacen no le ayuda en nada, más bien agrava su situación y termina con una septicemia y no la quieren internar en el Almenara porque no había cama. ¿Qué hacía el pobre señor Rodríguez? Inmediatamente llevó a su esposa a Linen, donde le salvaron la vida. Y le dijeron que ya la enfermedad, por el mal tratamiento que le habían hecho, ¿no es cierto?, ya no podían hacer mucho. Hicieron todo lo que pudieron, estuvo entrando y saliendo hasta que finalmente un grupo de tuiteros nos organizamos para donar sangre, en fin, y finalmente la señora falleció.
Hasta ese momento, el señor Rodríguez había gastado de su bolsillo 70.000 soles, más o menos, de lo que puede acreditar, porque me dice hay cosas que no se acreditan, como por ejemplo la compra de sangre. Claro. ¿Ah? Porque es ilegal, pero la tienes que comprar igual. Y no te dan factura, ¿no? Entonces, el señor Rodríguez, miren ustedes la tristeza, ¿no? Si él no hubiera sido asegurado de salud, no le hubieran cobrado nada en el INEM. Cero. Cero. O sea, si no tienes seguro de salud, vas al INEM y es cero costo. Porque eres pobre, no tienes plata, cero. Así es. Ya, muy bien. Pero como es asegurado de salud, le cobran 70.000 soles la enfermedad y no tiene el dinero. Vendió todas las cosas que tenía para poder pagarlo. Y lo pagó. Y va a la Almenara a reclamar la plata y no le quieren pagar un centavo. Porque le corresponde según ley que le paguen. Pero él no solamente quiere que le paguen, sino quiere que reconozcan que se equivocaron en el diagnóstico y que por culpa de ellos la tuvo que llevar al INEM. Porque en primer lugar, si le hubieran hecho un buen diagnóstico y un buen tratamiento, nunca hubiera tenido que ir al INEM. Va al INEM en una situación desahuciada, desesperada, con septicemia. Y el señor Carlos Rodríguez estudió Derecho. ¿A raíz de eso? No, ya había estudiado en su juventud. Era abogado. Lo que pasa es que en un momento de su vida cae enfermo con la esclerosis y bueno, ha seguido ejerciendo poquito, ¿no es cierto? Lo suficiente como para subsistir. Entonces ha dicho, no. Yo le aconsejé, le dije, mire señor Rodríguez, ya, esto no se lo van a pagar nunca. Resignación, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, no, la voy a pelear. Y con un mérito enorme, escribe en el Twitter sus hilos, manda sus cartas a la República, yo siempre les pido al editor que las publique, y se ha convertido ya en un ícono de la lucha por los derechos de los enfermos en el Perú, por el caso de su esposa. Y lo mecen, y la última mandó una carta nuevamente a la República, y lo llaman, ¿no es cierto?, de la Almenara, el abogado, prácticamente a conminarlo a que no escriba en Twitter. Porque se queja de Fiorella Molinelli todo el tiempo, pero con toda razón. Y le han dicho 30 veces que sí lo van a atender. Tiene una resolución favorable ya. Que Almenara logró la nulidad de la resolución. Almenara está litigando para no pagarle lo que le corresponde por derecho. Y para no reconocerle que se equivocaron. Él no ha ido al Poder Judicial en una demanda de negligencia contra los médicos del hospital. Ha ido a su salud, al EFIS, o sea, a las instancias de salud, a las instancias médicas, ¿ok?, del Estado peruano. Y el maltrato es increíble. Y la paciencia, así como dicen, paciencia oriental, de santo. Y claro, como él me dice, nadie me va a devolver a mi esposa. Pero es una cosa curiosa, me dice, cada vez que yo comienzo a ver que me puede ir un poquito mejor en este litigio, el olor de mi esposa lo siento inmediatamente. Es un olor muy característico, me dice. Pero hace varios días me dijo que no la siento ya. Está un poco con tristeza, me pone en su última carta. No la estoy sintiendo. Solo cuando escribo estas cartas, me dijo, me acompaña. Pero después ya no deben haber buenas noticias. Entonces, a la gente, yo he contado este caso antes, lo he contado en Twitter, lo he retuiteado. El señor se entretiene mucho haciendo chocotejas, cocinando, me manda fotos por direct message de Twitter de todo lo que cocina. Se entretiene así, invita a los tuiteros a almorzar, pero como les digo, es una persona de una perseverancia notable, porque además tiene una severa discapacidad para caminar. Está con sus bastones, pero se mueve en Metropolitano, se queja a morir del Metropolitano con toda razón, pero ¿cuántas personas más tenemos en el Perú en estas condiciones? A eso iba Rosa María. El caso del señor Carlos Rodríguez solamente es un caso visible de cientos de casos, o de miles de casos. Claro, toda la gente que va a salud pública siendo asegurada, que les cobran, porque claro, tiene seguro, porque no va a su seguro. Y el seguro no les reconoce nada. ¿Y saben qué es lo más cólera me dio? Cuando Salvador de Solar se presenta al Congreso, dice que eso ya no va a ocurrir más. Yo me reía y decía, ¿que no lee el periódico? La cantidad de gente que está en esta situación.
Y es absolutamente indignante, pero no, el Estado no hace nada por estas personas. Que no crean que son millones de casos tampoco. Serán unos cientos, tal vez unos miles. Pero no hace nada por estas personas, que tienen todo el derecho a reclamar. Porque si tú vas al Seguro Social y te dejan en una situación de indefensión absoluta, con septicemia, y no quieren internarte para que te vayas a morir a tu casa, con todo derecho te puedes ir a un hospital del Estado, no un hospital privado, sino del Estado, que es el mejor que hay en Lima, que es el INEM, donde los médicos del INEM le han dado todas las pruebas del falso diagnóstico, del pésimo tratamiento, le dieron, está todo en el expediente. Y Almenara no quiere pagar y no le quiere reconocer la negligencia de la doctora que vio el caso y que además con una falta de humanidad absoluta, cuando la lleva gravísima, le dice no hay cama, que regrese en 15 días con septicemia. ¿No? Terrible. ¿Qué haces ahí? ¿Que te vas a tu casa? No, peleas pues. Y le salvaron la vida, reitero, y vivió mucho tiempo más, pero claro, lamentablemente ya el cáncer estaba muy avanzado, no había nada que hacer. Y una mujer joven, ¿ah? No estamos hablando de una ancianita. La señora cuando ha muerto tenía 56 años. Entonces, ¿qué les pasa, pues, a la gente de salud? Y al primer ministro que dice cosas que no son verdad, pues. Ojalá fueran verdad, pero no lo son y no lo van a hacer en mucho tiempo porque si fueran verdad, esto ya se hubiera corregido. Todo de salud conoce este caso. Fiorella Molinelli conoce este caso perfectamente. Todos conocen este caso porque el señor Rodríguez tiene años escribiendo sobre esto. Llevan 2 años escribiendo todo el tiempo sobre esto. Entonces, ¿cómo haríamos? Pero en fin, hemos pasado por muchos temas esta mañana, de la política a la justicia social, y hay mucho por hacer, por cierto, pero a veces nos olvidamos de estos casos importantes. Así es. Y le agradezco porque me está escribiendo ahorita, le voy a contestar. Dice que si la envidia tuviera un rostro, se parecería a cierto entrevistador en Canal N que hoy en la mañana la ninguneó. Thorndike, pues, hasta ahora está molesto porque le recuerdan yo le recuerdo siempre sus insultos, pues. ¿Tú te acuerdas que dijo en Cuarto Poder que yo era abogada de Nadine? Y ahora dice que las donaciones de campaña ilícitas no son lavado de activos. ¿Qué? Si me dijo abogada de Nadine por decir exactamente lo mismo. Pero claro, como no le gustan a esto que le recuerden sus delitos, ¿no es cierto? En fin. Bueno, nos tenemos que ir. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos. Ya, a ver, un ratito. No se vayan todavía porque hay un asunto bien importante. Como ustedes saben, esta radio vive de su caridad. De verdad, no tenemos fin de lucro. Les puede parecer increíble, pero no tenemos fin de lucro. Y como han visto, nuestra publicidad es poquita y básicamente son nuestros paseos, actividades que hace la radio digamos, de manera pastoral, muy bonitos, ¿sabes? Los que quieran, por favor, apúntense. Y de nuestras rifas y otras actividades de esa naturaleza. Entonces, si usted quiere colaborar con la radio, entra a la página web de Radio Santa Rosa y ahí hay un cuadradito que dice PayPal. ¿Ah? Y nos pone plata. Un poquito, no mucha. Un poquito nomás. No mucho porque después tenemos que devolverla y a tratar de averiguar quién fue. ¿Ya? Pero un poquito. ¿Y qué pasa? Que los chicos nunca se olvidan de eso. Todos los días me lo ponen porque de ahí sale para el pollo. O no. No, café nomás, dice, pollito. Unos viáticos modestos de vez en cuando para la movilidad. Pero de verdad, pues si no, no hay cómo. Entonces estamos en esta cruzada por conseguir un poquito de financiamiento que pueda que pueda poner a trabajar a estos chicos con más ganas, como si hubieran comido. Por eso están tan agradecidos con el chifón que llegó ayer del señor Carlos Rodríguez. Muy bien, ahora sí, nos despedimos. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro